Muy buenos días, buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas en las escuelas católicas de Puerto Rico. Soy Raúl Nieves, superintendente asociado de escuelas católicas en la Arquidiócesis de San Juan, y para nosotros en la Arquidiócesis, hoy jueves 28 de abril, es motivo de mucha alegría el poder compartir esta actividad como parte de la Semana de Escuelas Católicas 2022. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes, los que laboran en nuestras escuelas y que día a día dan el máximo para que nuestros estudiantes se formen, para que nuestro personal también se forme en la fe, y lo más importante de todo, que es lograr que todos nuestros estudiantes, su familia, personal, tengan un encuentro personal con el Señor a través de la educación católica. Hoy vamos a estar compartiendo este foro sobre el tema de las escuelas católicas en el camino sinodal, y nos complace mucho, pues estamos involucrados en dos procesos que va corriendo la Iglesia y al cual estamos invitados. Primero, el Pacto Educativo Global, que hemos venido escuchando durante toda la semana en nuestras actividades, al igual que desde el pasado verano, pero también está corriendo y está ahí vivo entre nosotros el sínodo de la sinodalidad, que nuestras escuelas católicas también deben unirse, deben integrarse y formar parte de este proceso. Para eso, en el día de hoy, me complace a sobremanera contar con un grupo de sacerdotes de las diversas diócesis de Puerto Rico. Tenemos representación de todas y cada una de las diócesis, quienes van a estar con nosotros hablándonos hoy un poco de lo que es el sínodo, de lo que ha ido pasando en cada diócesis con relación al sínodo, y más importante aún, cómo nosotros en nuestras escuelas católicas podemos vincularnos a este proyecto y este proceso sinodal al cual el Papa Francisco nos ha convocado. Así que para eso voy a estar entonces integrando a nuestra conversación de este día. Se une con nosotros por aquí el padre Néstor Yulfo de la Arquidiócesis de San Juan. Saludos, padre Néstor, bienvenido. Saludos a todos y a todas que nos acompañan en este día. Saludos, padre, bienvenido, y muchas gracias también por su tiempo y por estar con nosotros. Incluimos también en nuestro panel de la mañana de hoy al padre Sergio Larios de la diócesis de Ponce. Bienvenido, padre. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias, padre. Qué bueno que esté con nosotros. Tenemos también por aquí con nosotros a el monseñor Humberto López de la diócesis de Mayagüez. Saludos, monseñor, bienvenido. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Agradecido a usted por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Se encuentra también con nosotros por aquí el padre Jorge Cardona de la diócesis de Caguas. Bienvenido, padre Jorge. Desde la diócesis criolla, un saludo fraterno para todos los estudiantes y maestros de la Escuela Católica. Felices Pascua. Gracias, padre, por estar con nosotros. Está también por aquí desde la diócesis de Arecibo el padre Adrián Jiménez. Bienvenido, padre. Muchas gracias, muy buenos días y un saludo de resurrección a todos los hermanos y hermanas a quienes podemos llegar mediante este medio importante. Agradecido, padre, por su tiempo y que esté con nosotros. Y de último, pero no menos importante, está con nosotros desde la diócesis de Fajardo, Humacao, el padre Floyd Mercado. Bienvenido, padre Floyd. Saludos a todos, especialmente a nuestros estudiantes, al personal docente y no docente de nuestras escuelas. Ánimo a seguir celebrando esta Pascua con alegría. Amén, amén. Pues nuevamente, a nombre de todas las escuelas católicas en Puerto Rico, agradecidos infinitamente porque estén con nosotros compartiendo este espacio. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad en algún otro escenario de coincidir y hablar sobre el sínodo a nivel interdiocesano. Me imagino que sí, pero en el efecto de trabajar directamente con las escuelas, pues me parece que sería la primera oportunidad que tenemos. Así que se lo agradecemos infinitamente, pues porque sabemos que su tiempo es bastante difícil, pero siempre han dicho que sí y eso se lo agradecemos con el corazón. Así que para comenzar con este foro, con esta conversación de la mañana de hoy, hemos encontrado un himno para el sínodo. Es procedente de la diócesis de Fontibón en Colombia, muy bonito, que les queremos compartir esta mañana de hoy, de manera tal que sirva de animarnos y comenzar esta conversación que vamos a tener. Así que vamos entonces todos a escuchar y compartir este himno
del camino sinodal. Que camina en comunión, participación y misión. Una iglesia que camina en el amor del Señor. Una iglesia que se escucha con el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Cielos se abren, bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Siguiendo las huellas del maestro, ahí va. La iglesia que no para y para el cielo va. Sin mirar atrás, sin mirar atrás. Vamos todos que está en el reino de Dios, que empiece la misión. Anda y deja el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. El cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Señor, que haya luz en cada voz, que este camino nos una en tu amor. Que venga tu Espíritu, Señor, que haya luz en cada voz, que este camino nos una en tu amor. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos, el puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos, el cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Nos une el Espíritu de Dios. Caminamos juntos, dice este himno de la diócesis de Fontibón en este proceso sinodal, y esa es la meta, esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Que todos nosotros podamos caminar juntos en este proceso sinodal como escuelas católicas, como comunidades de fe. Pero hablamos de que nuestro lema es las escuelas católicas en camino sinodal. Mencionamos hace un ratito que es el sínodo de la sinodalidad, pero ¿de qué se trata esto? ¿Cuán enterados estamos nosotros de lo que significa un sínodo y de lo que el Papa nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? En este proceso de caminar juntos. Para eso tengo el gusto de que dentro de los sacerdotes que nos acompañan en la mañana de hoy, el padre Jorge Cardona, párroco de la parroquia San José de Gurabo, secretario general del Sínodo Diocesano y también delegado al Sínodo Universal, el padre Jorge Cardona de Caguas. Nos va a estar explicando de qué trata el sínodo, a qué se nos invita, porque es importante. Padre Jorge, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo es suyo. Explíquenos de qué se trata todo esto. Buenos días, tengan todos y todas una vez más. Siempre en Caguas distinguimos entre el sínodo diocesano y el sínodo universal, porque nosotros también estamos en un proceso sinodal que lo comenzamos hace 2 años atrás. Por tanto, siempre ubicamos sínodo diocesano y sínodo universal. Nos referimos concretamente a la convocatoria que el Papa está haciendo. Para entender el sínodo que el Papa nos está convocando, hay que remontarse a la institución del sínodo de los obispos. O sea, el Papa Pablo VI en el año 1965 instituye el sínodo de los obispos con la intención de crear un organismo que ayuda al Papa al gobierno pastoral de la Iglesia. En ese año, en el 65, el Papa lo instituye y deciden hacer asambleas generales cada 3 años para trabajar temas que o bien se trabajaron en el Concilio Vaticano II no suficientemente,
o temas que tuvieran una repercusión mayor en la vida pastoral de la iglesia. El Papa decide que cada 3 años se van a hacer asambleas generales ordinarias. De modo que lo que el Papa Francisco está convocando en este momento es la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. O sea, desde el año 1965 hasta ahora, hasta el 2021-2023, se han celebrado 16 asambleas generales ordinarias de ese Sínodo de los Obispos. Se ha trabajado temas como la formación sacerdotal, se han trabajado temas como la familia, la catequesis, los laicos, la juventud, el ministerio de los obispos. Hay distintos temas que se han trabajado. Al final de las asambleas, el Papa escribe una exhortación apostólica posinodal que recoge los trabajos del sínodo de los obispos. De ahí surge, pues, catequesis tradende, de ahí surge pastores dao vobis, de ahí surge familiares consorcio. O sea, cada vez que se dice exhortación apostólica posinodal, pues es el fruto de esa asamblea general del sínodo de los obispos, cuyos temas repercuten para toda la Iglesia universal. El sínodo de los obispos también se convoca de modo extraordinario cuando hay temas que repercuten en algunas iglesias locales, así por ejemplo, Iglesia en América, que fue sobre el sínodo de la evangelización en América, que se hizo entre los años 1990 al 2000. Cada continente convocó también al sínodo de los obispos. Y ha habido sínodos que son sínodos especiales, como por ejemplo fue el sínodo de Amazonía. Los resultados de los sínodos extraordinarios y los sínodos especiales repercuten para las iglesias particulares o las iglesias para las cuales ha sido convocado el sínodo. En el caso de la Asamblea General Ordinaria, las conclusiones de esas asambleas repercuten para toda la Iglesia universal. El Papa ha convocado en este momento un sínodo cuyo tema específicamente es la sinodalidad, es decir, del cómo caminamos juntos en la vida de la Iglesia, y ha propuesto 3 temas que son de capital importancia para la Iglesia universal en este momento. Y el Papa se pregunta cómo se vive la comunión, cómo se vive la participación y cómo se vive la misión en la vida de la Iglesia. Por eso el lema-tema de esta 16ª Asamblea General de los Obispos es: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. A diferencia de otros sínodos en los que los temas y la modalidad del sínodo ha sido definida por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, desde el 2015, que fue el Sínodo de la Familia, y el 2018, que fue el Sínodo sobre los Jóvenes, el Papa ha querido que previo a la Asamblea Sinodal que se celebra en el mes de octubre, las diócesis puedan comentar o trabajar el tema que en el sínodo se va a trabajar. En el 2015, por ejemplo, cuando se planteó el tema de la familia, se envió a todas las diócesis una consulta a las familias para que trabajaran el tema de la familia en las diócesis y que eso llegara finalmente a la Asamblea de los Obispos en octubre del 2015. Algunas diócesis pudieron hacerla, otras no pudieron hacerla. Luego, en el 2015, el Papa propone para el Sínodo de los Jóvenes también enviar una consulta a todas las diócesis del mundo de cómo se desarrolla el discernimiento vocacional y cómo se desarrolla la pastoral juvenil. Y ahí sí hubo una mayor participación de las diócesis y de algunos expertos en la pastoral juvenil en el sínodo que se celebró en el 2018. Ahora, para el sínodo del 2023, que es sobre la sinodalidad, el Papa ha querido tener 3 fases. La fase diocesana, que es la fase que estamos desarrollando ahora. Luego viene la fase continental, que va a ser del 22 al 23. Y en octubre del 2023, entonces se reúnen los obispos en sínodo para hablar sobre la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Pues la sinodalidad es el modus vivendi et operandi de la Iglesia. ¿En qué medida todo el pueblo de Dios vive
su experiencia de bautizado y bautizada. O sea, cómo vivimos en la vida de la iglesia nuestra experiencia bautismal y cómo de alguna manera desarrollamos la comunión en la vida de la iglesia, cómo se desarrolla la participación, es decir, cómo se reconocen los ministerios, dones y carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en la vida de la iglesia, y luego cómo todos somos partícipes de una misión común, que es la misión de anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo. Para eso se preparó un documento en el que se está consultando al pueblo de Dios sobre 10 aspectos de la sinodalidad. Esos 10 aspectos son los que se están consultando en todos los espacios eclesiales, entre los jóvenes, la catequesis, las diócesis, y es también a lo que vamos a invitar a las escuelas católicas. O sea, cómo se vive esos 10 aspectos, que son, en primer lugar, cómo caminamos juntos. Es decir, con quién se me hace fácil caminar juntos, con quién se me hace muy difícil caminar juntos. Segundo, cómo se da la dinámica de la escucha en la vida de la iglesia. Cómo somos capaces de escuchar al otro. Cómo se escucha los pastores en la iglesia, cómo se escuchan los laicos. Tercero, cómo hablamos. Cuando siento que deseo decir algo en la vida de la iglesia, qué espacio y qué dinamismo hay en la iglesia para que los fieles y todos puedan expresar con valentía lo que piensan, lo que sienten. El cuarto aspecto es la celebración. ¿Cómo impactan nuestras celebraciones litúrgicas a la participación y a la vida de nuestros fieles en la vida en sociedad y eclesial? ¿Cómo es el dinamismo celebrativo de la iglesia? El quinto aspecto es cómo colaboramos en la misión. ¿Cómo sentimos que soy parte de esta iglesia llamada a anunciar el Evangelio? ¿Cómo vivo mi compromiso bautismal? El otro aspecto es cómo se desarrolla el diálogo en la sociedad y el diálogo al interno de la iglesia. El séptimo aspecto es cómo se vive el ecumenismo. Es cierto que caminamos juntos y caminamos juntos en un mundo diversificado de experiencias cristianas. ¿Cómo camino con aquel que participa de la fe cristiana, pero no camina conmigo al interno de la denominación cristiana católica? Luego, ¿cómo se desarrolla, cómo se vive la autoridad en la vida de la iglesia? ¿Cómo se discierne y se decide en la iglesia? Y finalmente, ¿cómo nos formamos en la sinodalidad? Si nos damos cuenta, son 10 aspectos en el que podemos cada uno participar conforme nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia eclesial, que podemos participar de esta experiencia sinodal. Todo eso, en las consultas que se van a hacer a nivel de diócesis, cada diócesis tiene que hacer una síntesis de los 10 aspectos que se han hecho por las comunidades de las parroquias. Luego, a nivel de las provincias eclesiásticas, por ejemplo, Puerto Rico, tiene que hacer una síntesis de cómo se vive eso en la iglesia en Puerto Rico, y eso se envía a Roma. Luego viene la fase continental, que es el encuentro de los distintos continentes del resultado de la primera consulta que se ha hecho a nivel diocesano con un instrumentum laboris. Se consultará a nivel continental y luego se hace un segundo instrumentum laboris, que es el que llega a la asamblea, propiamente hablando, de los obispos del 2023. Parece complejo, pero cuando uno se sumerge, ¿verdad?, en la experiencia de las comunidades y uno mira de cerca el documento preparatorio, se da cuenta de que toca específicamente nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Esperaríamos, ¿verdad?, que también los colegios católicos puedan integrarse en este camino sinodal que el Papa nos ha invitado. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Excelente, Padre Jorge. Estaba leyendo en el Vademecum, ¿verdad?, que es ese instrumento que nos dan como de guía para el sínodo. Y hay una parte bien bonita que dice: la misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su rol crucial, unidos unos a otros. Y yo creo que hay veces que pensamos que los sínodos, no, esto es de la jerarquía alta de la iglesia, aquí nosotros no nos tenemos que meter, pero es bonito ver, ¿verdad?, cómo las diversas comunidades, cómo han ido poco a poco involucrándose en esa escucha, ¿no?, de qué es lo que siente el pueblo de Dios. Y entre ellos, ese pueblo, pues están nuestros estudiantes, sus familias, las escuelas,
y cómo se va dando ese acompañamiento. Así Sí, que lo importante, Raúl, es comprender que lo que el Papa Francisco busca es que acojamos y pongamos en práctica la eclesiología conciliar. En la Lumen Gentium se define la iglesia como un misterio de comunión entre Dios y los seres humanos y de los seres humanos entre sí. O sea, la eclesiología conciliar es una eclesiología de que la iglesia es comunión y es pueblo de Dios. La iglesia no es la jerarquía. La jerarquía tiene una función al interno de la iglesia, pero en la iglesia todos somos iglesia. Todos los bautizados y bautizadas somos iglesia. Y dentro de la iglesia, pueblo de Dios, hay una ministerialidad, unos dones y carismas en la que cada uno tiene una función. Esa es la participación. Y luego, como todos, estamos comprometidos con la misión. Lo que el Papa está haciendo es que el sínodo, este sínodo concretamente, sea una práctica de la iglesia conciliar, tanto de la Lumen Gentium, Iglesia Misterio de Comunión, como de la Gaudium et Spes, de la misión que la iglesia tiene en el mundo de hoy. Por eso, de alguna manera, es retomar el camino del concilio. Por eso comencé diciendo que el sínodo de los obispos es una estructura que el Papa Pablo VI crea para ayudarle al gobierno pastoral de la iglesia. excelente, excelente. Así que ya las escuelas más o menos vamos entrando en sintonía de que somos parte de esto, no estamos excluidos, todo lo contrario. Tenemos voz dentro de este proceso y es una voz que va a llegar y se va a escuchar cómo nos sentimos y qué opinamos sobre los diversos temas que bien el Padre Jorge nos ha mencionado en su primera participación. Y digo primera porque ahora vamos a entrar en otra fase dentro de nuestro foro, y es que cada una de las diócesis nos va a ir presentando, dentro de todo esto que nos ha explicado el Padre Jorge Cardona, qué ha ido pasando en cada una de las diócesis de Puerto Rico. Así que, Padre, no se me vaya, que dentro de poco regresamos con usted para ver qué ha ido pasando en Caguas. Va a estar con nosotros ahora explicándonos un poco, dándonos un poco de contexto de lo que ha estado pasando en esta ocasión en la Arquidiócesis de San Juan, el Padre Néstor Yulfo. Padre Néstor Yulfo es el párroco de la parroquia El Cristo de los Milagros en Carolina y director del Colegio María Auxiliadora de Carolina. Padre Néstor está por aquí. Recuerde activar su micrófono para que lo escuchemos bien. Cuéntenos, Padre Néstor, ¿cómo han estado las cosas en San Juan en cuanto a este proceso sinodal? Muy bien, trabajando en lo que ya hemos escuchado al Padre Jorge explicarnos. Este es un proceso y un camino de escucha al pueblo santo de Dios, a todo el pueblo santo de Dios. En nuestra arquidiócesis tuvimos un primer momento para preparar un instrumento de consulta, con mucha gratitud de los trabajos que se han realizado en las diócesis hermanas, trabajos que pudimos consultar y que sirvieron de mucha ayuda. Y se creó un instrumento de trabajo para poder recabar el sentir de las comunidades en nuestra arquidiócesis. Nuestro instrumento de trabajo está dirigido primordial y principalmente a las comunidades, y en ella participa todo el que quiera. Este instrumento de trabajo es un instrumento digital, es una encuesta digital, una forma que pudimos crear, entre otras cosas, un enlace y un código que en muchas de nuestras comunidades parroquiales pues ha estado en boletines parroquiales, han utilizado diversas estrategias para que pueda llegar a sus comunidades parroquiales, y en este momento todavía estamos en el proceso de ir recabando los diálogos o los frutos de los diálogos que se dan en las comunidades. El instrumento nuestro tenía la ventaja de ser un instrumento ágil, puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar lo puede contestar. Tenía una dificultad que se la presentamos entonces a aquellos que son los líderes de las comunidades, básicamente parroquiales, pero también de cualquier otro tipo de comunidad que quisiera participar, y es que pudiera fomentar el diálogo, ya que uno de los elementos principales de este camino sinodal es la escucha. Y la escucha no es solamente la escucha de los pastores a los fieles, sino también la escucha de los fieles entre ellos. De tal manera que pudiera darse en las distintas comunidades oportunidades para que las personas dialogaran sobre aquellos cuestionamientos que nos presentó el Padre Jorge en la ponencia anterior.
Y a partir de ese diálogo, entonces cada persona poder expresar por medio del instrumento de consulta cuál es su parecer. Luego de entonces haber creado este documento, tuvimos unas reuniones con los presbíteros, también las hicimos de manera virtual. Ya sabemos que en estos tiempos estamos entre salir de la pandemia, entre la pandemia, pospandémico, todavía no estamos claros en qué momento estamos, pero la manera más ágil fue también hacer reuniones por vicarías con todos los presbíteros de la arquidiócesis y otras personas también de las comunidades que estuvieron en las reuniones para conocer cuál iba a ser el proceso. Y de ahí, cuando ya terminemos durante este mes, ese tiempo en que las comunidades se reúnan las personas y contesten el cuestionario de consulta, pues entonces estaremos trabajando con la evaluación y la síntesis de aquellos que nos han presentado. El documento nuestro es un documento muy sencillo de contestar y que, como dije, se puede acceder fácilmente desde el internet y que es abierto, no está cerrado. Lo único que hace falta es que la persona que lo contesta tenga un correo electrónico. Fuera de eso, no hay otro tipo de requisito para contestarlo. De tal manera que puede contestar una persona que sea un fiel activo en una comunidad católica como no serlo. Y así abrimos también nuestro oído para escuchar con serenidad y con cariño y con caridad a todo aquel que quiera expresar sus inquietudes en torno a la vida de la Iglesia. Este proceso de caminar juntos, ¿verdad?, del sínodo es hermoso porque aquí no aplica el refrán boricua de que estamos juntos pero no revueltos. No, aquí de lo que se trata es de que estemos juntos y revueltos, de que seamos capaces de unirnos y de escucharnos. En mi comunidad parroquial, que tuvimos el ejercicio de hacer reuniones sinodales con el instrumento de trabajo, en estas reuniones pequeños grupos estuvieron viendo cada una de las preguntas y entre ellos hablando. Y fue muy interesante ver cómo se aprendió en ese tiempo en el que estuvieron reunidos a escuchar lo que otro tenía que decir, que no siempre es fácil. No siempre es fácil ver que hay delante de mí alguien que ante una situación específica o una inquietud concreta contestaría distinto que yo. Pero fue una dinámica muy, muy bonita, interesante y hermosa porque es una dinámica de caridad que se requiere en la Iglesia. El Papa Francisco nos está invitando a eso, a un proceso de escucha, lo está invitando a la Iglesia Universal. El proceso actual del sínodo tiene esa particularidad que es muy profunda. Es un sínodo que comienza y ha comenzado fuertemente en la base que son las comunidades. Y así pues ha pasado entonces y así queremos que sea en nuestra arquidiócesis. Como dije, estamos en el camino todavía de recaudar esa información de todas nuestras comunidades y que ya a final de este mes, si Dios quiere, pues podremos empezar a trabajar con la síntesis de toda esa información. Excelente, padre. Es un mismo enlace para que cualquier persona de la arquidiócesis pueda contestar. Una sola forma, exacto. Perfecto. Yo he estado viendo en estos días en las redes sociales, en Facebook, que algunas parroquias ya están compartiendo el código, el enlace, para escanearlo, código, para poderlo exacto. contestar. Así que ya saben, todos en la arquidiócesis están invitados a contestar este cuestionario que nos han compartido para que nos escuchemos. Sí, y de hecho, y si en su comunidad parroquial o en la comunidad a la que pertenece de alguna manera no ha llegado esta información, uno puede buscar el código de cualquier otro lugar que lo tenga. Yo, por ejemplo, lo tengo en mi página de internet de la parroquia y uno puede entrar al enlace y contestarlo y ahí le va a preguntar en algún momento dado a qué parroquia perteneces y tú entonces puedes ahí decir a qué parroquia perteneces e incluso te puedes reunir tal vez con otras personas y dialogar, porque el diálogo es importante. En estos procesos el diálogo es probablemente lo más importante y luego entonces expresar. Sí, que ahí aplica perfectamente lo que usted dice, juntos y revueltos. Lo importante es que compartamos y que participemos de este ejercicio tan importante para la Iglesia.
Así que gracias, Padre Néstor, por darnos un update de cómo va el asunto en San Juan. No se me vaya, que ahorita continuamos con usted para escuchar un poquito de cómo las escuelas católicas se pueden involucrar en este proceso. Vamos entonces ahora a invitar a que se nos una a esta conversación explicándonos lo mismo, ¿no? Cómo va el proceso sinodal allá en la diócesis de Ponce, al padre Sergio Larios, quien es vicario de la parroquia La Resurrección en Ponce. Saludos, padre Sergio, ¿cómo está? Gracias, Raúl, por esta invitación, ¿verdad? Esta oportunidad de compartir ese trabajo que estamos realizando juntos en nuestra comunidad diocesana. Excelente. Que este proceso sinodal es un proceso espiritual. No es simplemente un ejercicio mecánico de recopilación de datos ni una serie de reuniones y debates, sino que este caminar juntos exige de nosotros escucharnos con, como dice el Papa Francisco, con parresía, con valentía, con humildad, sin prejuicios, ¿verdad? Con todo lo que se nos pide a la luz del Espíritu Santo y a la luz misma del Evangelio. Miremos que nosotros en nuestra diócesis, el día 17 de octubre, tuvimos la apertura diocesana y posteriormente las aperturas en las diversas parroquias. Desde allí se ha creado una comisión diocesana del sínodo, en el que duramos un mes compartiendo todo el instrumento que se sacó con las hermanas diócesis de Puerto Rico, y desde allí a sentarnos a reflexionar cómo podríamos aterrizar realidades. Nuestra consulta no se cierra, se abre al diálogo, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra consulta, ¿verdad?, que se ha enviado a todas las parroquias, darles si no las tenemos, si las escuelas católicas no la han recibido, en fin. Y hemos venido haciendo un proceso a la luz de los tiempos litúrgicos. Toda la cuaresma ha sido un momento de escucha, ha sido un momento de esa consulta a nivel de asambleas, de retiros, en fin, se ha hecho una cuaresma sinodal. ¿Para qué? Para recoger los frutos ahora en la Pascua. Hasta el día 24 de abril tenemos, es el término para entregar la síntesis a nivel de parroquia para nuestra consulta que se hace a nivel de la diócesis, ¿verdad?, de la comisión que hay, para que después todo el mes de mayo sentarnos a hacer el informe diocesano. Y ya después en el mes de junio que se hace la redacción de la síntesis de la provincia eclesiástica. Todo lo que nosotros vamos mirando, me ha tocado ir a participar de retiros, desde una cuaresma sinodal en alguna de las parroquias. Y es una experiencia muy bonita porque se ve que la gente tiene interés, ¿verdad? La gente, este sínodo como que verdaderamente esa participación lo lleva a escuchar, a abrirse, y ese abrirse es hacerlo desde ese proceso de conversión interior, ¿verdad? Porque ese caminar juntos, esa sinodalidad, parte de todos los bautizados y parte teniendo desde esa interioridad, ese cambio de abrirnos a la novedad del Espíritu que pide y nos exige a cada uno de nosotros como iglesias, como bautizados que somos. Por ello, es una invitación, ¿verdad?, a seguir trabajando, y como iglesias diocesanas, como nos ha pedido nuestro obispo, Padre Rubén, el día de la misa crismal, ¿verdad?, que esta experiencia sinodal en esta primera etapa no sea una actividad más en nuestra pastoral, sino que verdaderamente nos empeñemos a caminar juntos a la luz del Espíritu Santo, en ese deseo que el Papa quiere, y como siempre, como lo ha dicho, es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio, de enfrentar juntos esta cuestión que decide disponernos a la escucha del Espíritu Santo. Es necesario que dejarnos guiar, ¿verdad? Es tener una profunda experiencia de fe y de encuentro con el resucitado, especialmente en esta Pascua. Gracias, Padre Celio. Es interesante ver que en efecto sí hay una motivación de parte del pueblo de Dios de participar de este sínodo,
de dar su opinión, de ser escuchado. Yo creo que es algo que se ha ido replicando en todas las diócesis y presumo que a nivel mundial, ¿no? Y es lo bonito, ¿no?, de este proceso que estamos viviendo, y por eso nuestras escuelas católicas no se pueden quedar atrás, ¿verdad? Nosotros tenemos en las escuelas católicas la oportunidad de tener familias con estos estudiantes de alguna manera, pero en el término bonito, cautivos, que los tenemos ahí, que podemos escucharlos, podemos compartir con ellos, saber qué nos tienen que decir, y no debemos perder la oportunidad de poder participar de este proceso. Así que gracias, Padre Sergio. De igual manera, no se me vaya, que dentro de poco retomamos nuevamente la conversación. Vamos entonces a escuchar un poco de cómo está el asunto del sínodo allá en la diócesis de Mayagüez. Nos acompaña Monseñor Humberto López, quien es el vicario general de la diócesis de Mayagüez, rector de la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria y vicepresidente de la Junta de Síndicos del Hospital de la Concepción. Saludos, Monseñor, bienvenido. Un saludo desde la diócesis de Mayagüez a todos. Estamos muy contentos de participar hoy en esta actividad, ya que desde el comienzo que se anunció a la Iglesia y a nuestra diócesis el sínodo, evidentemente se asumió de parte de nuestro obispo, Monseñor Ángel Luis Ríos, de parte también del padre Ricardo Acosta, quien quiero excusar, que es el vicario de pastoral, el comenzar nuestro trabajo para unirnos a toda la Iglesia en lo que se denomina el caminar juntos en una renovación plenamente de la Iglesia. Renovarnos siempre mirando a Jesucristo, que es el gran protagonista de la Iglesia. En Él asumir cada día más lo que Él ha venido a establecer, su palabra, el Evangelio, y proclamar y anunciarlo con mayor entrega y con mayor compromiso. Esta es la realidad de este tiempo sinodal, que nos alegra tanto y nos compromete a todos a participar de una forma muy activa en esta renovación del caminar y el peregrinar juntos para poder establecer claramente lo que el Santo Padre quiere que nosotros vivamos como una sola iglesia, como el cuerpo de Cristo que vive en la historia, unidos cada día más en esa realidad de cómo vamos a dar lo mejor de nosotros para que Cristo sea conocido, sea anunciado y siga siendo proclamado a todo el mundo entero. Acá en nuestra diócesis de Mayagüez, una vez que se convocó y se comenzó, claro está, la realidad sinodal, el señor obispo nos ha reunido para establecer ya una comisión diocesana a nivel de toda la realidad sinodal y poder así comenzar los trabajos y de hecho comenzar esa realidad de juntos a nivel de toda la diócesis en las comisiones parroquiales. Estas dos primeras realidades se establecieron como prioridad. La primera realidad a nivel diocesano, se fue estableciendo todo lo que iba a trabajar para nosotros repartirlo luego en una asamblea que se realizó de las 30 parroquias de nuestra diócesis. Fuimos convocados a nivel presencial, vinieron representantes de cada una de las parroquias para darle todo el material e indicarle lo que era el sínodo, definirlo como bien lo hizo. Lo hemos escuchado a través de los demás sacerdotes que han hablado aquí, y darle esa noción, ese empuje, ese ánimo para que cada parroquia participara en este gran proyecto. Así se hizo. Una vez que se hizo esta asamblea, se le pidió a cada uno de los que participaran que hablaran también en cada una de sus parroquias, que se reunieran con los párrocos para que unidos se establecieran las comisiones parroquiales, y de esta manera en cada una de las parroquias se estableciera esa realidad sinodal, y de ahí ellos comenzaran también esta parte de reuniones que se pudo llevar a cabo a nivel de toda esta cuaresma, como decía el hermano de la diócesis de Ponce. También nosotros acá en Mayagüez, durante toda la cuaresma, vivimos una cuaresma sinodal, donde a raíz de las asambleas, de las reuniones, de los grupos, de las personas que también se fueron a visitar a sus familias, a sus hogares, llevándole pues
el cuestionario o la forma para nosotros comunicarnos con ellos. Así pudimos entonces marchar con mucha actividad durante esta cuaresma y preparar así esta síntesis que ya en nuestra diócesis de Mayagüez se ha pedido que nos vayan entregando. Ya muchas de las parroquias han terminado este trabajo, esta primera fase, podemos decirlo de alguna forma, de la escucha y claro, por ende de la participación a nivel de toda la diócesis. Estamos esperando pues aquellos otros hermanos que todavía están trabajando en la misma, pero ya para este mes de abril todo el mundo tiene que entregarnos pues al vicario de pastoral, el padre Ricardo, toda la síntesis y toda la experiencia que bien se ha tenido. Ha sido una experiencia muy linda de acogida, de tocar puertas, no solamente en la realidad de la Iglesia Católica, sino también se ha podido reunir a hermanos de otras confesiones cristianas o no cristianas, hermanos que no participan tampoco ni de nuestra fe, ni están viviendo ni perseverando la realidad de nuestro compromiso en la Iglesia, pero también a ellos los hemos escuchado porque son parte de esta acogida que el Santo Padre quiere y pide que nosotros también tengamos presente y que podamos también hacer parte de la Iglesia y que sus experiencias, que lo que ellos quieran también decirnos a nosotros como Iglesia, que los podamos escuchar. Este es el gran reto de este sínodo, a mi entender, que otros, aun cuando no vivan la realidad o vivir a plenitud la realidad de Jesucristo en sus vidas o participen activamente en la Iglesia, nosotros también los podamos escuchar, sean acogidos y la Iglesia pues también se abra a todos aquellos que pues, también son parte, claro está, de nuestra realidad como pueblo, y ese compromiso la Iglesia lo debe continuar, no solamente ahora en el sínodo, sino siempre que podamos escuchar a los demás. Estamos ahora en el proyecto de reunirnos en la Comisión Diocesana para elaborar nuestra síntesis y así poderla enviar a nivel nacional. Excelente, monseñor. Algo que nuestras escuelas conocen bien o están en el proceso de conocer gracias al Pacto Educativo Global es que uno de los 7 compromisos es precisamente, y el primero, abrirse a la acogida, ¿verdad? Y qué bonito que podamos vincular este compromiso que el Papa nos pide que hagamos a través del Pacto Educativo de abrirnos a los demás con este proceso que estamos viviendo del sínodo, de escuchar a otros cristianos no católicos o de otras religiones como parte de este proceso de escucha. Así que... Qué bueno, porque eso va muy a la par y nos ayuda a todos a hacer que los demás nos conozcan como iglesia, que conozcan el mensaje de Cristo, que quizás a lo mejor nadie se lo ha hablado tan directamente, pero también escucharlos a ellos cómo nos ven y qué nosotros podemos hacer también para seguir tocando esas puertas. Claro, claro que sí. En un tiempo de muchos retos y muchos cambios es importante que darnos esa mirada desde afuera, a ver cómo los demás perciben lo que hacemos. Sí. Así que es bonito, es un proceso muy bonito. Monseñor, no se me vaya porque dentro de poco retomamos la conversación. Ahora se va a unir con nosotros nuevamente a hablarnos un poco de la experiencia de cómo ha ido sucediendo todo el sínodo allá en la diócesis criolla de Caguas, el padre Jorge Cardona, quien ya le mencionamos que es el delegado al sínodo universal de parte de la diócesis de Caguas. Padre Jorge, active su micrófono para que lo podamos escuchar. Cuéntenos, ¿cómo va el sínodo allá en Caguas? Bueno, nosotros, considerando que son 10 aspectos y mirando el documento preparatorio de Bademecum, nos parecía que era muy amplia las preguntas y consideramos que era mejor sectorizar los 10 aspectos en 3 grupos, de modo que consideramos hacer una especie de encuentros comunitarios siguiendo 3 textos bíblicos. Para los primeros 3 aspectos, el caminar juntos, el escuchar y el hablar, desarrollamos una dinámica de encuentro comunitario con el texto del ciego Bartimeo, en el cual, pues, a la luz de la palabra de Dios, como decía la diócesis de Ponce, que esto, más allá de un documento que se va a llenar, es una experiencia espiritual, de ver cómo en el episodio del ciego Bartimeo se dieron esos 3 aspectos: caminar juntos, escuchar y hablar.
Y como decía Yulfo, es cierto que caminamos juntos, pero a veces no vamos en comunión. Es decir, estamos juntos pero no revueltos, así que está revuelto, como dice Yulfo. Entonces es importante en ese caminar juntos que vayamos también en sintonía con el Maestro Jesús. Y en los discípulos de Maús, en el ciego Bartimeo, los discípulos iban de camino y mientras Jesús va diciendo que va a morir en la cruz, ellos van pensando quién va a ocupar los primeros puestos. Entonces caminar juntos implica que también que estemos en sintonía. El ciego que habla dice lo que su necesidad y los demás lo mandan a callar. Entonces es una dinámica interesante porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad para hablar y de caminar juntos. Luego, para los otros aspectos, el aspecto de la celebración, el aspecto del diálogo con la sociedad, el ecumenismo y la colaboración en la misión, tomamos el 1 Corintios 12, en la que se habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como iglesia, como cuerpo de Cristo, hay muchos miembros, cada miembro tiene un don y un carisma. ¿Cómo es reconocido el carisma y el don en la comunidad? ¿Cómo se da el celebrar juntos? ¿Cómo se da el diálogo con la sociedad? ¿Cómo se da el diálogo con los otros hermanos? ¿Y cómo colaboramos en la misión? Y para los últimos tres aspectos, que fueron el discernir y decidir, la autoridad de la formación, tomamos el texto de los Hechos de los Apóstoles, que representa el primer sínodo que se celebra en la iglesia, el primer concilio, en el que está el tema de la circuncisión. ¿Cómo se desarrolla en la vida de la iglesia los procesos de diálogo, de discernimiento y de toma de decisiones finalmente? Así que esos tres encuentros, esos 10 aspectos, los tomamos en 10 encuentros del día 2 de marzo al 8 de marzo. Todas las comunidades parroquiales han estado haciendo esos encuentros comunitarios, están haciendo la síntesis parroquial para el día 29 de abril, enviarla a la diócesis. En la diócesis haremos la síntesis diocesana el día 7 de mayo para enviarla a nivel nacional, que esperamos tenerla de todas las diócesis el 31 de mayo, para hacer la síntesis a nivel de la iglesia en Puerto Rico. Un elemento importante es que, como nos ha pedido la Secretaría General del Sínodo, no solamente hagamos la síntesis de cómo se dan los 10 aspectos, sino que también cada diócesis diga cómo lo ha hecho. Así que es una riqueza, una creatividad que cada diócesis en Puerto Rico ha tenido unas dinámicas diferentes de cómo hacer la consulta, porque responde a la situación de cada diócesis. Así que cada diócesis también ha dicho de cómo lo ha hecho, cuál es la respuesta y finalmente por dónde nos lleva el espíritu, que es la última parte más importante. Cómo se vive la sinodalidad en la iglesia local, pero también qué nos pide el espíritu a la iglesia hoy. Por tanto, un detalle importante que tenemos que tomar en cuenta es que cada diócesis tendrá que hacer su asamblea sinodal. Nosotros la tendremos en mayo, pero también va a haber una asamblea nacional el 14 y 15 de junio, en el que todos los obispos, junto con los delegados diocesanos y otros representantes de la iglesia en Puerto Rico, vamos a ver por cómo se vive la sinodalidad en la iglesia en Puerto Rico y qué nos pide el Espíritu a nosotros hoy. Así que es bien importante que sepamos que esto es un caminar junto de las 6 diócesis. En nuestra diócesis de Caguas, pues la dinámica sinodal se ha dado pues en toda la experiencia, tanto de Adviento como de Cuaresma, y todos hemos estado envueltos, desde el obispo hasta el último de los bautizados ha estado envuelto en distintos sectores, cada uno, ¿verdad?, en su realidad ministerial. También tuvimos encuentro con los de la Escuela Católica, en el que orientamos también a los directores de escuelas católicas y principales sobre qué es el sínodo y cuáles serían las actitudes sinodales que tendríamos que también desarrollar en la escuela católica para que sean parte de este caminar juntos. Excelente, Padre Jorge. Me gusta mucho ¿verdad?, que se considere al final del camino, ¿verdad?, esa reunión de todos y que ahí se pueda expresar bien cómo va el proceso y cómo el Espíritu nos habla a la iglesia hoy. Y bien importante que, aunque quizás cada diócesis lo ha hecho de manera distinta, están involucrados.
Eso es, ¿verdad? El caminar juntos y el poder hacer de este proceso que es diverso, hacerlo de uno solo. Y qué bueno escuchar que en la diócesis de Caguas las escuelas, los directores pudieron tener esa oportunidad de recibir una formación directa sobre lo que es el sínodo. Nos parece una idea espectacular para poderlo hacer en las demás diócesis y que sigamos formándonos y conociéndonos, ya que estamos a tiempo, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo de involucrarnos en esto. Así que gracias, Padre Jorge, no se me retire, que vamos a tener ahora con nosotros a otro de nuestros invitados desde la diócesis de Arecibo. Tenemos al Padre Adrián Jiménez, quien es vicario pastoral de la diócesis y es el rector de la Catedral San Felipe Apóstol de Arecibo. Bienvenido, Padre Adrián, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, y una vez más mis saludos a todos los que tienen la oportunidad de ver esta programación. Quisiera comenzar por manifestarte que, como nos decía Monseñor de Mayagüez, hemos querido impregnar todo el proceso también de una espiritualidad que no sea solamente pues, reunir gente, dialogar, debatir, sino que tenga una espiritualidad enraizada en todo lo que es este proceso tan hermoso y dejar que el Espíritu Santo sea el que vaya suscitando en nosotros las respuestas a todas estas preguntas, a todas estas preocupaciones que nos manifiesta el Papa Francisco. Nosotros aquí en la diócesis de Arecibo hemos tomado muy en serio este proceso. Comenzamos desde casi inmediatamente después de que se abrió el proceso, tanto a nivel diocesano como a nivel parroquial. Estamos hablando del mes de octubre del pasado año. Y comenzamos trabajando, en primer lugar, estableciendo el equipo del sínodo. El señor obispo, en aquel entonces, Monseñor Daniel Fernández, me pidió que yo asumiera la dirección de todo este trabajo. ¿Qué hemos realizado en la diócesis? Hemos realizado muchas cosas. Hemos realizado encuestas. La encuesta que, como bien nos decían también algunos de los sacerdotes, está, Padre Yulfo, precisamente está en la página de nuestra diócesis. Cualquier persona puede tener acceso a ella y hemos estado recibiendo un insumo sumamente interesante de esta, ¿verdad? De lo que la gente está opinando. También hemos realizado unas entrevistas a lo que sería la periferia, porque queremos llegar a los que no están. Ciertamente creo que es una de las intenciones grandes de este sínodo, de escuchar lo que los que están tienen que decir, pero particularmente los que no están con nosotros. ¿Qué nos tienen que decir? ¿Qué le tienen que decir a la iglesia? Hemos realizado asambleas parroquiales, encuentros de familias para tratar los temas del sínodo. Tuvimos encuentros de agentes de pastoral, encuentros de movimientos, encuentros con las distintas comunidades religiosas presentes en nuestra diócesis. Tuvimos 3 catequesis, una para niños, una para jóvenes y otra para los padres de estos niños y jóvenes, que también han sido un resultado hermosísimo, y precisamente este sábado pues se va a preparar la síntesis de todos esos encuentros. Tuvimos 3 encuentros con los sacerdotes de nuestra diócesis para responder a las preguntas del Vademecum, y tuvimos 4 encuentros por vicarías zonales. Todos estos encuentros comenzaron con un momento fuerte de oración, una hora santa que se preparó para esta ocasión, y tengo que añadir que ya hemos tenido 2 encuentros con los colegios católicos. Reunimos a los maestros, reunimos a los directores de los colegios, y en los colegios se ha logrado realizar la encuesta sinodal y las asambleas de colegio, ¿verdad?, en cuanto al tema del sínodo. Una de las cosas que yo quiero resaltar y quiero aprovechar el momento para agradecer a mis hermanos vicarios de pastoral, fue que, urgidos por Monseñor Alberto Figueroa,
nosotros comenzamos a compartir lo que cada diócesis estaba haciendo, y yo creo que esto fue de mucho beneficio para muchos de nosotros que habíamos realizado trabajo, ver lo que otras diócesis estaban haciendo, modificar. Y yo quiero agradecer al padre Jorge Cardona, que nos propuso lo que Caguas iba a estar realizando a lo largo del tiempo de Cuaresma, particularmente cada domingo de Cuaresma, una temática sinodal que desembocaba obviamente en una Semana Santa sinodal. Y pues yo, como vicario de pastoral de la diócesis, pues pude aprovechar muy bien el material que Jorge trabajó. Así es que yo creo que ese espíritu sinodal también se da entre nosotros como responsables de la pastoral de nuestras diócesis. Así es que ha sido un proceso de mucho crecimiento, de mucho trabajo, ciertamente, pero donde hemos podido ver cómo el Señor escribe derecho con renglones torcidos, ¿verdad? Y a pesar de todas las situaciones que se pueden haber suscitado, pues nosotros seguimos caminando, tratando de cumplir. Agradecido, Padre Adrián, por su ratito con nosotros. No se nos vaya, que nos queda todavía una parte más, pero qué bonito cuando hablamos de que pues usted pudo tomar un poco de lo que hicieron en Caguas para ser parte de este proceso sinodal. A veces así pasa en las escuelas. Los directores de escuelas buscan hacia el lado a ver cómo hicieron esto, cómo lo están haciendo, cómo manejan este tipo de asuntos, y pues es parte, ¿no?, de ese caminar juntos, que a nosotros como escuela también nos hace falta darle un poquito más a ese sentido de caminar juntos y acordarnos que estamos siendo parte de un mismo proyecto, ¿verdad?, de una misma misión, esa misión extendida de la iglesia que llega hasta nuestras escuelas. Así que no se me retire, Padre Adrián, que nos queda todavía algo más por dialogar, y quisiera entonces ahora dar la bienvenida al Padre Floyd Mercado, quien es el vicario de pastoral de la diócesis de Fajardo-Humacao. Es también el vicario de pastoral juvenil, párroco en la parroquia La Sagrada Familia en Humacao y director espiritual del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Humacao. Bienvenido, Padre Floyd. Saludos a todos nuevamente. Con alegría, ¿verdad?, compartimos este espacio en donde compartimos nuestras propias experiencias dentro de lo que ha sido esta vivencia sinodal. En nuestra diócesis de Fajardo-Humacao comenzamos este proceso cuando se me delega y se me pide que acompañe el proceso. Y en un primer momento, junto al padre Jorge Cardona, aparte de su equipo de la comisión del Sínodo Diocesano de Caguas y el delegado para la diócesis de Ponce, comenzamos a mirar un poco el proceso de consulta, buscando la forma en que pudiéramos llevar las preguntas que aparecen en la consulta de una forma más sencilla para nuestra gente. Una vez comenzamos este proceso, entramos también en diálogo con nuestros sacerdotes. Nuestra diócesis está dividida en 3 vicarias, las cuales llamamos misiones. Y entonces junto al clero también hicimos un ejercicio similar, en donde desde la realidad de cada una de las diócesis contemplábamos un poco las preguntas y mirábamos la realidad que todos teníamos y cómo podíamos mirar esas preguntas de tal forma en que se pudiera entrar en el diálogo. Se hicieron varias reuniones a través de estas misiones, Misión Humacao, Misión Fajardo y Misión Loíza, donde tuvimos participación del laicado de nuestra diócesis, de los consagrados, de los diáconos, de los aspirantes al diaconado, de los jóvenes y otras personas que fueron enviados para ayudarnos a consultar en nuestras comunidades. Y se tuvo un encuentro muy particular también con los jóvenes, en donde también se les compartió lo que significaba la sinodalidad y este proceso que hemos hecho durante este tiempo de Cuaresma, el cual ha sido el tiempo fuerte de la consulta. Ahora entramos al tiempo de la síntesis y ya las parroquias han ido desarrollando su espacio
para dialogar, compartir, recoger los frutos de la consulta, para luego entonces hacer la síntesis de toda la diócesis. Dentro de la experiencia que tuvimos durante este tiempo, que quisiera marcar, en algunas comunidades tuvieron encuentros con líderes de otras religiones y comunidades dentro de lo que sería más bien fuera de la parroquia, ¿no? Tuvimos oportunidad de compartir con asociaciones recreativas, con otros grupos que quizás no siempre están participando de la vida eclesial, sin embargo, son voces a las cuales se nos ha invitado a escuchar. Y dos experiencias muy particulares. Con los niños también se les ha hecho su consulta. En mi comunidad parroquial, aquí en la Sagrada Familia, aprovechamos el tiempo de la Cuaresma para hacer un retiro y utilizando una película que ha salido recientemente, la película Encanto, quisimos desarrollar con los niños esa idea de la unidad y de cómo caminamos juntos y las dificultades que tiene la experiencia de caminar juntos, como se ve en la película un poco, sobre todo en esa familia que va tratando de descubrir sus propios dones y talentos, pero a la misma vez se encuentra con retos y dificultades de la presión de grupo, como otros elementos que a veces pueden causar división, la división de las edades, de las generaciones. Y los niños muy sabiamente, porque también el Espíritu mueve para que podamos escucharlos, también compartieron su propia experiencia de sentirse parte. Y los padres también, como muchos padres agradecían una oportunidad de ser escuchados. Yo creo que también esto para ustedes que son educadores y los estudiantes será un momento de gran riqueza, como también lo comparte, ¿verdad?, el Pacto Educativo Global, cuando podamos escuchar la voz de nuestros estudiantes. Igualmente con los jóvenes hubo otra experiencia en donde, utilizando uno de los recursos que el mismo sínodo ofrece en la página del sínodo, www.synod.va, aparecen recursos para dialogar con niños, con jóvenes, y los jóvenes utilizaron un tablero de juego para que a través del juego se diera la oportunidad de dialogar también. Cada vez que caían en un punto había alguna pregunta que tenían que contestar. Por lo tanto, la experiencia de cómo se da la consulta pues puede ser muy variada, como ya se ha mencionado, desde una encuesta hasta sentarnos a dialogar o a jugar para poder crecer juntos y descubrir sobre todo lo que el Espíritu mueve dentro de los corazones de toda la comunidad. Excelente, Padre Floyd. Qué bonito poder escuchar que hay herramientas que se pueden utilizar con los niños, porque a lo mejor en las escuelas dirán, vamos a escuchar a los de escuela intermedia y superior, que son los más maduros o los más grandes, pero no. Hay sus herramientas también para que nuestros niños también se escuche su voz y de manera creativa, de manera divertida, que ellos se sientan pues en confianza, ¿no? Y puedan abrirse y darnos su opinión, ¿verdad? Y es importante la parte creativa, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, porque, por ejemplo, las preguntas, si se le da a un niño, el niño quizás no entiende las cosas. Claro. ¿Cómo buscamos las herramientas, sean visuales, sean a través del juego, que ellos también sientan que su voz es escuchada y valorada? Excelente, excelente. Lo decía, el pacto también nos pide escuchar a las jóvenes generaciones, ¿verdad? Escuchar lo que nuestros estudiantes tienen que decir. Y eso precisamente nos lleva a otro de los compromisos del pacto, que es poner a la persona en el centro, poner a nuestros estudiantes como centro de lo que hacemos, centro de nuestras gestiones en nuestras escuelas. Así que interesante por demás también lo que está sucediendo allá en Fajardo, Humacao. Y ahora nos queda una parte adicional para la cual voy a traerme a todos nuestros panelistas que nos están acompañando en el día de hoy. Van por aquí integrándose con nosotros.
Vamos a ver si los tengo a todos por aquí. Nos falta el padre Yulfo. Aquí estamos. Muy bien. Llegamos entonces a este punto. Les voy a pedir que por favor, para que no se escuche feedback ni nada de esto, nos mantengamos en los micrófonos en mute. Pero hemos venido escuchando lo que es el sínodo, lo que ha ido pasando en cada una de las diócesis en Puerto Rico, lo que se espera. Escuchamos las fechas en que algunos planifican reunirse. Y yo creo que de lo mismo que hemos ido conversando, hemos podido descubrir la importancia de que las escuelas católicas participen también de este proceso. En algunas diócesis más que en otras, hemos tenido la oportunidad de dialogar de directo con los directores, con las escuelas sobre lo que es el sínodo, lo cual es una invitación también que les hacemos hoy a que esas conversaciones continúen y que se sigan formando. Pero me gustaría que brevemente cada uno de ustedes me diera su opinión de cómo ustedes visualizan o cómo ustedes entienden que las escuelas católicas pueden vincularse a este proceso sinodal. Así que voy a ir pidiéndoles que desactiven su micrófono conforme los llame por su nombre para que nos dejen saber cómo ustedes ven que las escuelas católicas se pueden vincular. Vamos a comenzar con el padre Néstor de la Arquidiócesis de San Juan. En nuestro caso, participando del instrumento de consulta y que aquellos encargados de la pastoral dentro de cada colegio puedan entonces tener reuniones con sus alumnos de tal manera de que dialoguen. Recuerda, como se ha dicho, hay el aspecto de la espiritualidad de la oración, obviamente que se fomenta la oración en nuestros colegios para el proceso del sínodo, el momento de diálogo y luego el que cada uno pueda participar. El instrumento nuestro sigue siendo uno, pero que puede ser utilizado en cualquiera de las instituciones educativas de la arquidiócesis. Entonces, el encargado de pastoral de cada colegio pues puede organizar en su colegio la forma en que se van a reunir, de tal manera de que puedan entonces hacerse partícipes. También se pueden comunicar con este servidor, de tal manera que podamos incluir en las listas. Nosotros tenemos en el instrumento de trabajo, al final dice en qué comunidad participa, en qué parroquia participa y de qué vicario. Pero que de hecho lo podemos modificar incluso para añadir nombres de colegios. Y si un colegio va a hacer el trabajo del sínodo y quiere ser presentado como una comunidad, pues entonces podemos añadir el nombre de tal manera de que lo específico de ese colegio pues entonces pueda aparecer como respuesta a la encuesta. Pero realmente es sencillo lo técnico para participar. Lo que tal vez sería un poquito más complicado por cuestión de tiempo, porque sabemos que en términos de las escuelas, sabemos que estamos en la recta final. Una vez ya terminó la Semana Santa, el calendario escolar es relativamente corto, ¿verdad? Yo creo que estamos a nivel de un mes, básicamente. Y entonces hay que correr un poquito en términos de los trabajos que pueden realizar los colegios, pero la apertura que puedan utilizar el instrumento de trabajo en los colegios, pues está ahí a la mano. Excelente, padre Néstor. Así que a nuestras escuelas en la arquidiócesis, ya sea porque tengan una parroquia cercana, pueden tener acceso al cuestionario, participar y ya como bien el padre nos ha dicho. Claro. Por ejemplo, el Colegio María Auxiliadora es parte de la parroquia Santo Cristo de los Milagros, es un colegio parroquial y por lo tanto se puede participar de la encuesta. En el momento de decir a qué comunidad pertenezco, pues se puede poner parroquia Santo Cristo de los Milagros, o el que llena la encuesta en el colegio. Si es un alumno que participa de otra comunidad parroquial, también puede presentarse como que pertenece a esa comunidad parroquial. Excelente. Muchas gracias, padre Néstor. Vamos a ver entonces qué nos puede decir padre Sergio. Cuéntenos, ¿cómo usted piensa que las escuelas católicas pueden unirse a este esfuerzo? Bueno, Raúl, lo importante es la disponibilidad para abrirnos al cambio, ¿verdad? De lo que se nos está exigiendo desde esa experiencia sinodal del Espíritu Santo. Nosotros en la diócesis estamos disponibles, ¿verdad? En cuestión de entregarle la consulta
Hay muchas comunidades religiosas, algunos lo han realizado por parte de las parroquias, en fin. Es muy asequible esta consulta porque, como les decía al principio, es una consulta que se abre al diálogo para escucharnos, porque esto no simplemente es recoger información, es un camino espiritual que exige de nosotros un cambio de abrirnos a la novedad del Evangelio en ese caminar juntos. Excelente, excelente, Padre Sergio. Caminar juntos, yo creo que es la consigna en todo este proceso. Monseñor Humberto, cuéntenos, ¿cómo pueden entonces las escuelas también vincularse? Fíjate, así que nos hemos motivado todos en la diócesis completa para vivir esta realidad del sínodo. Es bien importante que nuestras escuelas católicas, que fundamentalmente la escuela católica es buscando que cada estudiante conozca la verdad de Cristo, ¿verdad? Además de todos los que colaboran en la escuela católica. A través, pienso que de los superintendentes de escuelas, motivarse también, ¿verdad?, en esta realidad como parte, forman parte de la iglesia. Que ellos pues lleven este mensaje que se está viviendo hoy a nivel de todo Puerto Rico y que ellos pues promuevan en cada una de las escuelas a través de los directores, los maestros, los que colaboran también en la escuela, los padres, los estudiantes, en fin, todos envolverlos nuevamente porque hay que hacerlos parte. Esa también es parte de la acogida que hablábamos ahorita, que se sientan parte de esta realidad sinodal, dándole la oportunidad para escucharlos también a ellos, cómo se sienten, qué es lo que ellos viven, cómo ven la iglesia, cómo la iglesia les puede ayudar y colaborar mejor, no solamente en el ámbito intelectual, sino también en su parte espiritual, que es lo más importante. Excelente, excelente. Las superintendencias tienen, ¿verdad?, diversas herramientas para poder conectar con sus escuelas. Es cuestión de dar el paso y procurar el involucrar a todas las escuelas en el proceso. Así que gracias, Monseñor. Padre Jorge, cuéntenos, ¿qué nos puede decir en cuanto a cómo nuestras escuelas se pueden vincular a todo esto del sínodo? Recuerde activar su micrófono para que lo podamos escuchar fuerte y claro. Bueno, primero, uno de los elementos más importantes es la distinción. Dice Santo Tomás que quien bien distingue, bien conoce. Entonces, una cosa es hablar del sínodo como estructura, otra cosa es hablar del sínodo como evento, y otra cosa es hablar del sínodo como modalidad. Entonces, quizás en el sínodo como evento se puede participar a través de la encuesta y a través de todo lo que estamos hablando de los 10 aspectos. Y cada diócesis pues tiene sus distintos instrumentos que los colegios católicos pueden participar de los encuentros comunitarios y demás, como lo puedan hacer, ¿verdad?, cada uno en su diócesis. Pero a mí me parece más importante aún que la Escuela Católica vaya desarrollando una formación en la sinodalidad. El Papa Francisco, en el discurso del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, el 25 de septiembre del 2015, dijo que la sinodalidad es el camino de la Iglesia del tercer milenio. Así que la sinodalidad no acaba con el sínodo sobre la sinodalidad, sino que es una modalidad, es un modo de ser eclesial. En este sentido, la Escuela Católica tiene una responsabilidad para formar a los participantes de la escuela en esta modalidad eclesial. Porque el sínodo no es sobre qué es la iglesia, o si la doctrina va a cambiar, o si los sacerdotes se pueden casar, o si las mujeres pueden ser sacerdotes. El sínodo es sobre el modo de ser eclesial, la modalidad, modus vivendi et operandi. Entonces, hay 3 aspectos de esta sinodalidad que yo creo que los colegios deben considerar seriamente, que es el 5º, 6º y 7º aspecto. Primero, el aspecto de la colaboración en la misión. Segundo, el aspecto del diálogo con la sociedad. En las escuelas católicas se educan hombres y mujeres que en el futuro van a tener espacios de liderazgo en la sociedad. Por tanto, ¿cómo desarrollamos en la sociedad un diálogo, fe, razón, y cómo el formado en la escuela católica desarrolla una vida cristiana, ética, honesta en la vida? Porque es claro que todos caminamos juntos, todos estamos bajo el mismo cielo. Y el tercer caso es el ecumenismo.
O sea, cómo, porque en los colegios católicos estudian personas también de diversas denominaciones cristianas. ¿Cómo desarrollamos una vida ecuménica? Es decir, cómo consideramos que somos hermanos todos, todos hijos del bautismo y participantes de la palabra. Así que yo creo que en cuanto al sínodo como evento, esos tres aspectos me parece que son los más importantes que se deben recalcar en la escuela católica. Y lo repito, el tema de la colaboración en la misión, quinto aspecto, el diálogo con la sociedad y el ecumenismo. Esos tres aspectos son fundamentales desde la educación católica. Excelente, Padre Jorge. Y bien importante ese último aspecto del ecumenismo, porque sabemos que un gran por ciento de nuestros estudiantes en las escuelas católicas no son católicos. Tenemos muchos estudiantes cristianos, ¿no?, de otras denominaciones, incluso de otras religiones, y es importante también escucharlos a ellos y su familia en este proceso del sínodo. Así que eso es un detallito bien importante para nuestras escuelas. Escuchar a todos es parte del proceso. Excelente. Bueno, Padre Floyd, cuéntenos un poco cómo usted piensa que nuestras escuelas católicas pueden vincularse a este proceso sinodal. Yo creo que es importante entender que todo lo que el Papa Francisco nos está proponiendo está todo unido, que no lo veamos como cosas separadas, ¿no? Digo esto porque dentro del proyecto del Pacto Educativo Global también está la esencia de la Iglesia Sinodal. Uno de los elementos que dice el Pacto Educativo Global es que es un camino educativo que involucre a todos. Para ello se quiere construir una aldea de la educación. Yo creo que es una oportunidad excelente para que puedan descubrir que lo que estamos tratando en este momento de impulsar es un camino que la Iglesia nos va a ayudar a encontrar nuestra identidad. Y nuestras escuelas católicas, si descubren dentro de lo que es el proyecto del Pacto Educativo Global ese camino sinodal, entonces va a ser una gran riqueza para el mundo entero, porque estos estudiantes que se van formando también tendrán un corazón que estarán dispuestos a caminar juntos con otros, sabrán trabajar juntos en sus comunidades, en los lugares donde les corresponde trabajar, podrán traer ideas que transformen al mundo y comiencen a sanar tantas heridas que pueden haber. Por lo tanto, mi invitación es a que podamos descubrir durante este tiempo esta bendición que también se le ha dado a las escuelas católicas de descubrir un camino que les ayuda a una educación que sea total, que nos ayude a ese ser integral que de alguna forma nos hace ser hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar la vida por Jesucristo y sobre todo dar la vida por los demás. Excelente, Padre Floyd. Me hace pensar mucho esto en que hay veces que nuestras escuelas compiten. En vez de compartir, compiten por quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene el mejor currículo, quién tiene los mejores maestros, las mejores facilidades, ¿no? Y es algo que pasa, ¿no? Y que no debería pasar. Somos parte de un mismo equipo, ¿no? Y cada uno tiene su carisma, cada uno tiene sus particularidades, pero somos parte de un mismo proyecto, de una misma misión. Y qué bueno que con el Pacto Educativo Global y con este sínodo las escuelas tengan la oportunidad de detenerse, pensar un poquito en esto y caminar juntos, que es lo que es la meta, ¿no?, de todos nuestros procesos como escuelas católicas. Tengo que excusar al padre Adrián, que tuvo una situación con electricidad, como está pasando en nuestro país, por allá en Arecibo, así que lo excusamos, pero escuchamos cuando nos presentó su tema, que han tenido la oportunidad de visitar escuelas, de reunirse por equipos y etcétera. Y la esperanza es que esos procesos continúen y que las escuelas católicas, estudiantes, maestros, sus familias, el personal completo pueda ser escuchado en este camino de la sinodalidad. Yo quisiera, a nombre de todas las escuelas católicas en Puerto Rico, de mis compañeros superintendentes en las diócesis, directores principales,
agradecerles a todos ustedes por el tiempo que han sacado para compartir con nosotros en el día de hoy en este tema tan importante, un tema que yo creo que debimos haber comenzado a trabajar hace mucho tiempo, ¿verdad? Para que las escuelas hubieran podido involucrarse más de lleno en todo este camino sinodal, pero nunca es tarde, ¿verdad? Si la dicha es buena, y qué bueno que hemos tenido esta oportunidad para que nuestras escuelas se enteren de lo que está pasando y a la misma vez se comprometan a participar de este proceso. Muchas gracias, Padre Floyd, Padre Jorge, Padre Néstor, Padre Sergio, Monseñor Humberto y el Padre Adrián, por haber estado con nosotros en este día, con la esperanza de que podamos coincidir nuevamente y seguir formando nuestras escuelas y seguir teniendo oportunidades para que todos conozcamos los procesos que nuestra iglesia atraviesa. Así que, de corazón, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué les parece? Claro que sí. ¿Qué les parece entonces si cerramos nuestro foro con nada más y nada menos que la oración del sínodo? Así que los invito a tanto a estos compañeros nuestros como a todos los que nos están viendo a orar juntos con la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias a todos ustedes por estar participando con nosotros de este foro sobre las escuelas católicas en el camino sinodal. No me resta más que felicitarles en la Semana de las Escuelas Católicas. Nos queda todavía el día de mañana para seguir celebrando, pero bien importante mantenernos, como hemos escuchado durante toda esta reflexión, en unidad, trabajando juntos en unidad por nuestras escuelas, por nuestros jóvenes, por nuestros estudiantes que tanto lo necesitan. Muchas bendiciones para todos. Nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, próximamente, y espero que hayan disfrutado de este foro en el día de hoy. Cuídense mucho.